Paulina Pérez Rodríguez es arquitecta por la UNAM y CEO de Valorea. Cuenta con una especialización en Project Management y más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, además de desempeñarse como consultora para diversas empresas del ramo. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, maestro. Pues en efecto, yo soy Paulina Pérez, de origen arquitecta, y la vida me ha llevado a especializarme y a continuar mis estudios en temas de evaluación, primero inmobiliaria, obviamente, y luego ya en temas de negocios en marcha. Y a lo largo de estos años justamente detecté que la mayor necesidad y también oportunidad radica en las pymes, ¿no? En ayudarlas a profesionalizarse. Entonces, de manera ya muy puntual, decidí especializarme en pymes y empresas familiares. El contexto del programa es demostrar la importancia de contar con un consejo de administración. ¿Por qué es importante un consejo de administración? Y no sé si antes de decirme de la importancia, me dieras tu concepto de qué es un consejo de administración, Paulina. Mira, el consejo de administración quizá lo conocemos o lo entendemos porque sí, hasta en nuestras actas constitutivas está, ¿no? Dependiendo obviamente cómo esté, bajo qué régimen o figura. Y a veces creo que se queda ahí. De hecho, yo creo que la gran mayoría de las veces en las empresas pequeñas, inclusive medianas, se queda ahí, en un papel donde dijimos quién es el presidente, si tengo un consejero, si tengo un comisario. En la ejecución creo que depende mucho justo de la escala. Un consejo es un grupo de personas que te van a cuestionar. Yo lo resumiría de una manera muy puntual, ¿no? Y ese principio de cuestionar y también obviamente de tener un tema de estrategia es fundamental, porque a veces desafortunadamente confundimos consejos de comités, ¿no? Correcto. Que creo que ahí ese es un tema que pasa mucho en las pequeñas y de nuevo, inclusive hasta medianas empresas y empresas familiares, porque no tenemos a veces un conocimiento del objeto o del objetivo final de un consejo o un comité. Entonces, un consejo en efecto está en una forma mucho más, es un órgano regulador, por así decirlo, y director del camino, estrategias, operaciones y todo de las empresas. Correcto. Podríamos resumirlo que la ventaja que tiene un consejo de administración es que se le puede ofrecer al propietario, muchas veces inexperto, en ofrecerle un consejo, subrayo, un consejo por parte de un órgano que está estudiando la empresa, que tiene quizás un poquito más de elementos administrativos, empresariales, legales, etcétera, y es en calidad de un consejo, a diferencia, vamos a decir, de un consejo de administración, de una gran organización, que eso obedece a una estructura conformada por la ley. ¿Aceptas que esto podría manejarse como un consejo al propietario? Sí, y yo le agregaría una cosa más, un consejo objetivo. Correcto. Porque sí depende mucho, y por eso la importancia de a quién convocamos e invitamos a los consejos. Quizás sea muy fácil entender la edad de cualquier empresa desde el punto de vista de qué tanto se está institucionalizando este organismo. Ni queremos cargarnos tanto hacia los valores solamente familiares, ni queremos ser tan materialistas para los valores empresariales. ¿Es correcto este concepto de institucionalización? Yo consideraría que de hecho ese sería el punto medio de la institucionalización, ¿no? Porque el hecho de que sea una empresa familiar, pues obviamente creo que va un poco más allá, inclusive desde la parte estratégica de lo que se busca con la empresa, ¿no? A veces la empresa familiar, el fruto de la empresa pues va a ser para esa familia, para ese patrimonio familiar. Sin embargo, no necesariamente uno o varios o todos o ninguno de los miembros de la familia van a estar involucrados en la toma de decisiones. De hecho, creo que esa es una tendencia que nosotros hemos observado en la última década, yo creo que de una forma más acelerada, es que justamente la participación de las familias cada vez hay menos, y puede ser un tema inclusive generacional, donde las nuevas generaciones no quieren continuar. Entonces, ahora creo que uno de los retos de la empresa familiar es cómo continúa la empresa familiar sin la familia. ¿Por qué esta renuencia del empresario, quizás no profesional, por qué esa renuencia a
querer ser orientado por un órgano o por un consultor externo? Yo creo que tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Yo creo que es una cuestión curiosa que hemos escuchado a veces de los empresarios, que es como, si yo me equivoco y yo lo echo a perder, ¿no? Es mi esfuerzo el que estoy echando a perder. No quiero que alguien venga a opinar sobre algo que no construyó. Es ese, creo que es ese tema muy, muy importante, que es completamente comprensible, ¿no? Y que toma tiempo que tengan esa apertura para recibir consejos, pero creo que mucho radica ahí en que les cuesta trabajo arriesgar una toma de decisión cuando pone en riesgo, porque así lo evalúan, ¿no? Todo el esfuerzo que lleva una, dos o tres generaciones. Y creo que es más la primera generación. Justamente cuando ya hubo este handover a otra generación, ya no traemos ya no hay tanta aprensión. Entonces es curioso, cada caso es como si estuviéramos como en terapia familiar, pero terapia corporativa, ¿no? Entender la historia, cuántas sucesiones ha habido. Entonces es muy humano, o sea, trabajar con las empresas familiares tiene muchos rasgos de entender el comportamiento de la dinámica familiar y de los líderes de la familia. Sí, yo creo que de hecho eso es algo que forma parte, ¿no? De esos retos de la empresa familiar. Justamente son las visiones que justamente no se logra institucionalizar. Hay mucha emoción involucrada, ¿no? Entonces, si yo justamente quiero participar con una línea de negocio que yo ya tengo, es difícil a veces aislar en la empresa familiar el sentimiento, el apego y todas estas cuestiones. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que sucede yo creo que 8 de cada 10 veces. ¿Qué tenemos que hacer para tener un consejo de administración bajo tu visión experta, Paulina? Yo creo que tener un consejo, en principio, es delimitar muy bien que no deben de estar o no se recomienda que estén figuras que trabajen, o sea, que sean parte de la operación, ¿no? Hay veces que dicen, ya conformé mi consejo con mi director. No, porque no puede ser juez y parte. Tenemos que buscar es mucho más económico tener un consultor externo que tener errores estratégicos, ¿no? Eso también es un tema que no tenemos la cultura, hay que aprender a invertir en un buen consejero. Puede ser una sola persona y esa persona más bien son las características de la persona a la que tenemos que invitar, ¿no? No puede ser mi amigo, no puede ser mi compadre, no puede ser alguien que me dé la razón, porque no estoy buscando que me den la razón, al contrario, estoy buscando que cuestionen mis decisiones, que cuestionen mis caminos de crecimiento. Entonces es aprender que invertir en un consejero es mucho más económico que fallar en mi estrategia. Correcto. Y adicionalmente, también formar los organismos internos como los comités que me permitan tener la información correcta para llevar a ese consejo. Entonces creo que va de la mano la parte estratégica con la parte operacional. Y sí, principalmente que no sea un consejero a modo, ¿no? Que sea un consejero que vaya a ser objetivo y que me cuestione. ¿Qué tenemos que hacer? Recetas prácticas para que ya una vez que tengamos al consejero o los consejeros, ¿cómo se lleva a cabo un consejo de administración ya en la práctica? Con información. Tenemos que siempre tener detectado los temas, ¿no? O sea, el orden propio de llevar las reuniones es muy importante, ¿no? ¿Qué queremos abordar? ¿Qué queremos solucionar? Detectar, es todo el trabajo de la operación, llevarlo oportunamente y ser constantes, ¿no? Si vamos a sesionar cada 3 meses, sesionar cada 3 meses, ver los resultados. Creo que aquí más bien es buscar orden. Pasa mucho en las empresas que hacen un ejercicio, no se les da seguimiento, entonces no es per se el sentarme una vez cada 3 meses, sino que sea consecutiva mi labor y tenga seguimiento. Es constancia y es orden. Pues muchas gracias, Paulina, por tu entrevista. Ojalá que tengamos oportunidad de tenerte muy próximamente en el programa. Y pues, auditorio, socios de Personas y Negocios, yo les pido de favor que se queden ahí en ese lugar, porque vamos a hablar ahora de la parte de cómo podemos formar a los jóvenes, Pau, para que sean unos empresarios de carrera a través de programas educacionales. No, me parece importantísimo. Creo que uno de los grandes retos es que salgan con una experiencia real, acotada a lo que se van a enfrentar y no solamente con conocimientos técnicos. Eso está increíble.
Gracias, Paulina. Muchas gracias por la invitación y también espero estar por aquí muy pronto. Un privilegio. Cecilia Elvira García Frías es licenciada en Derecho por la UAC y profesional de las artes escénicas. Actualmente se desempeña como profesora universitaria de Derecho en la Universidad de Londres y forma parte del grupo teatral El Telón, con el que realiza obras dirigidas a públicos de todas las edades. Bienvenida al programa, Cecilia. Es un privilegio tenerte en cámaras. Un saludo también a nuestro buen amigo José Antonio Ugalde, Claro que ya que sí. tenemos mucho tiempo de conocernos, justamente cuando arrancamos el programa en épocas de pandemia, Claro. 2020. Fueron como un aliciente a todas las pequeñas empresas que estaban surgiendo en ese entonces y Es que correcto. además entraban en una crisis horrible como fue la pandemia. Nuestro lema es que queremos ser parte de la solución y no del problema, que respondía a aquella época de donde estaba habiendo un gran cierre de empresas y mucha gente muriéndose y dejando solas sus empresas. Ahí arranca Personas y Negocios. ¿No? Impresionante, un muy buen programa y un muy buen objetivo. Hoy en día están elevándose los impuestos y la competitividad también. Entonces, por ejemplo, en el sector educativo existen tantas nacientes escuelas que pues hacen muy difícil la permanencia. Hay que estar vigentes en todos los aspectos, hay que estar vigentes con los jóvenes, con las entidades y sobre todo, pues los campos laborales para que ellos vean como una opción a nuestros estudiantes, porque lo que más habla de una institución, por ejemplo, educativa, son sus egresados y su colocación. Entonces, pues hay que tener ese campo abierto para que vayan ingresando nuestros estudiantes y ese sea nuestro referente. Eso es. Pues precisamente bien lo platicabas, qué importancia es ir preparando a empresarios, líderes, profesionistas que respondan a las necesidades reales del momento y del futuro. ¿Cómo captas esas necesidades de nuestro mercado para poderlos convertir en planes de estudio, Cecilia, si fueras tan amable? Los jóvenes que ingresan a nuestra universidad tienen perfiles muy específicos. Okay. Los jóvenes que ingresan a administración o a la carrera de contabilidad, la mayoría pues tienen el deseo de ser emprendedores. Por lo tanto, se les tiene que dar, claro, campos temáticos importantes como pues son sus materias curriculares, pero también campos de formación de emprendedores, campos que los lleven a saber cuáles son las legislaciones convenientes, cuáles son los colegios determinados para que ellos vayan encontrando gente que hable su mismo idioma, sus pares, para que se avienten al ruedo de la vida de formar una pequeña, mediana empresa y poco a poco pues vayan desarrollando su crecimiento. Pero justo es irles abriendo la mente tanto en lo teórico como en lo práctico. Vengo de una
conferencia que fue a dar el Consejo de Fiscalistas del Estado, porque pues tenemos las dos licenciaturas, contabilidad y derecho, y el fiscal pues es justo una materia que engloba las dos ciencias jurídicas. Curiosamente es un contador que es egresado de nosotros, de la Facultad de Derecho, el presidente, y les llamaba a los jóvenes para ir haciendo sinergia, sumando esfuerzos para que cada vez la materia fiscal, tributaria y esta nueva ciencia que está surgiendo dentro del derecho, el compliance, que es el manejo en las empresas de todos los aspectos legales, tener regulado no solamente tu tema laboral con tus trabajadores o tus contratos, sino tener sanos totalmente los contratos que tengas con proveedores, con servicios públicos del Estado, también con las normativas oficiales. Vamos, ahora los cuerpos jurídicos corporativos dentro de las empresas ya no solamente se dedican a los problemas entre patrón y empleado, se tienen que sanear desde prontuarios o manuales operativos en los centros de trabajo. Y ahorita que hablaban con la anterior entrevistada, me daba cuenta que es muy necesario tener a reales administradores. Creo que un déficit que ha tenido pues las pequeñas empresas pues es la necesidad de arrancar con los tuyos normalmente, ¿no? Con tu familia, pero un administrador es aquel que puede reducirte costos, personas al momento. Y la administración pues siempre es una carrera que se va generando. ¿Por qué? Porque cada día tienes que ir cambiando de ideas. Y también si no tienes una rotativa, porque pues son tus parientes, son tus familias, está muy difícil que vayas creciendo, te estás estancando. ¿Qué opinas al respecto de ese choque que hay entre padres y hijos cuando intentan los hijos formar parte de este tema que estamos trabajando, que es Consejo de Administración? Lo importante es entender que ha cambiado el mundo, que ya no es el mismo, que no es la misma forma en la cual se están moviendo las cosas. A raíz de la tecnología, los procesos son más efectivos, son más rápidos, y tener una persona que es contemporánea a las situaciones que se están generando, pues es una suma valiosísima. Yo creo que las personas que han forjado un negocio, para que lo mantengan, tendrían que escuchar a nuestros jóvenes. Ellos vienen, de verdad, construyendo de nuevo castillos en donde la innovación, la tecnología, el desarrollo del pensamiento crítico que ha sido muy manejado en ellos, puede hacer que la empresa resurja y de verdad hacer un trabajo muchísimo mejor. Creo que pues sí hace falta que se integre siempre con mente joven. Vean las nuevas empresas, vean cómo se maneja Google, vean cómo se manejan, siempre atrayendo mentes pues que están ideando, pensando, inclusive ya ni siquiera generando espacios formales o despachos, sino comunidades de trabajo diversas, porque está cambiando la forma de pensar y eso está muy bien. Hoy, ¿cómo compras algo? Con las referencias que trae, con las referencias, etcétera. ¿Y quién te da las referencias? Pues quien lo está consumiendo. Y hoy, normalmente, pues los que vienen consumiendo son el nivel medio, el joven, el que está trabajando y el que está generando. El adulto ya no está consumiendo. El adulto ya tiene su casa, ya tiene, y tiene su carro y el que va a tener toda la vida. Entonces hay que escuchar a las mentes jóvenes porque son lo que vienen. Claro, claro. ¿Cómo trabaja la universidad en el día a día para poder manejar a estos jóvenes impetuosos, muchas veces inexpertos? ¿Has visto ciertos choques generacionales de estos muchachos con los empresarios, sus padres, los administradores ya más veteranos? Claro que sí, mucho. De verdad que es un tema muy común en la toma de decisiones, Sí. pero al final de cuentas, pues creo que todos los comentarios suman. Inclusive el mundo necesita de diferentes pues, características, porque el que es aguerrido, el que es, se necesita para que levante la voz, para que genere acuerdos. El que es pasivo también se necesita, porque él es el que es más negociador, o inclusive el que es muy desesperado, es el que está inventando más cosas porque quiere hacerlo todo más rápido. Creo que todos tenemos
inteligencias diversas y hoy hay que valorar las inteligencias que están teniendo los jóvenes, que quizás podría pensarse, es que no están resolviendo muy pronto, o a lo mejor tienen mal carácter, o todos pasamos por una etapa, y esta es la etapa de ellos, justo, donde van a subir, bajar, estados de ánimo, etcétera, pero poco a poco van encontrando su lugar. Y creo que la gente adulta debería de acercarlos. Para esto, pues existen muchas herramientas, existen las prácticas profesionales, los servicios sociales, para darse a conocer primero uno como alumno, darse a conocer en el ramo empresarial, pero que también el ramo empresarial empiece a conocer a los perfiles que vienen. Y yo he visto de verdad que han sido muy bien colocados nuestros estudiantes, derivado a que sí traen una muy buena formación y además que saben ponerse en el lugar cuando toca. Es decir, llega a la empresa hace un tiempo, la verdad no tengo claro cuánto, pero fue antes de la pandemia, una empresa nos envió un agradecimiento señalando que pues había concluido el servicio social de tal alumna y que nos solicitaba pues seguir al pendiente para sus nuevas convocatorias, derivado de que pues había hecho un muy buen papel y se había quedado trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, mostrar cómo la juventud sí suma y suma bastante bien. Cuando dicen la gente no cambia, no, como claro que cambia, o sea, claro que cambia, es nada más el momento de llegar al lugar conveniente y también tener las personas guías. El adulto, el que ya tiene la empresa, el padre, etcétera, pues sí debe de verse como un guía, pero un guía que también escucha, un guía que también hace retroalimentación de los comentarios que le pueden dar, porque al final de cuentas eso es sumar y pues hay que sumarle a la vida siempre. Si gustas dirigirte a padres y los muchachos que nos están viendo, creo que va a ser de mucha utilidad este mensaje que tú les vas a mandar. Claro que sí. La formación continua es base de nuestro derecho y además de nuestras posibilidades. Recuerden, pesa más la pala que la pluma. La educación, sin duda, hoy es la herramienta más importante para salir adelante. Mi consejo es, siempre busquen empresas que sean socialmente responsables, como lo son las universidades. En mi casa, la Universidad de Londres, les abre las puertas. Somos una mediana empresa de más de 100 colaboradores, los cuales tenemos los conocimientos y además tenemos las herramientas. Tenemos el reconocimiento de validez oficial. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día cada vez se desarrollan más instituciones que no cuentan con sus registros, que no cuentan con las certificaciones o los permisos adecuados, pues generando un engaño hacia las juventudes. Hoy yo les pido, ingresen en instituciones que cuenten con este reconocimiento, con los REBOEs, verifiquen que les cumplan las partes contractuales y que sean empresas responsables para que les vayan abriendo caminos. La administración es una carrera maravillosa y en su estudio van a encontrar ustedes la manera de coadyuvar a sus familiares en sus pequeñas, medianas empresas y entrar en sus consejos de participación con una mente crítica para que apoyen a las nuevas posibilidades que se van enfrentando. Porque sí, vemos que cada vez vienen días de crisis, días de retos para las economías, sobre todo pequeñas economías, pero implementando de verdad manuales operativos, que son cosas que ustedes pueden hacer y que pueden ustedes ir generando a raíz de todo lo que ustedes han visto. Ahora ya pueden ser más especialistas y ayudar a sus familiares en sus empresas. Vengan con nosotros, somos una opción educativa segura y además pues tenemos puertas abiertas. Soy Sergio Iturbe, conductor de este programa y como siempre pues agradecerle al staff que hace posible este programa. Hoy estamos estrenando instalaciones, es la primera vez que estamos grabando en este hotel Flamingo Inn, Constituyentes y Tecnológico, que como tú te pudiste haber dado cuenta, Ceci, que tiene la combinación de paz, de tranquilidad, jardines,
albercas, una paz increíble en medio de el centro de Querétaro, donde mucha gente pensará que hay mucho bullicio, mucho ruido por el tráfico, y tú escucharás este silencio, esta paz, esta tranquilidad, para que ustedes, empresarios que están pensando en sus eventos sociales, eventos empresariales, véanlo como una buena opción. Hotel Flamingo Inn Querétaro. ¡Hasta la próxima!